Presidentes de 12 países de Latinoamérica y el Caribe se reunieron en Miami con Donald Trump el pasado 7 de marzo, en lo que se ha vuelto el mayor ejercicio de adoración de un criminal sexual desde las misas de Marcial Maciel. Argentina, El Salvador, Chile, República Dominicana, Panamá, Honduras, Ecuador, Bolivia, Guyana, Paraguay, Costa Rica y Trinidad y Tobago fueron los escogidos para ungir al autoproclamado Salvador del mundo libre, en lo que más que una cumbre, pues fue una sesión de dictado de órdenes, en inglés por supuesto, porque Trump no va a aprender español, como bien se los dejó claro. La reunión del Escudo de las Américas es una muestra perfecta del siguiente paso en la estrategia política y económica de Estados Unidos en estos albores del reacomodo geopolítico que ya hemos trabajado anteriormente. Esto nos refleja un énfasis en el control de la región ante el crecimiento de la influencia china, marcado por las recientes victorias de la derecha en la región, por lo cual esta reunión es una señal clara de del cercamiento que se está realizando contra los ejes económicos latinoamericanos, a decir Brasil, Colombia y México. En esta mesa vamos a trabajar un poco con el maestro Héctor Oz, algunas claves en torno a cómo esta cumbre y los recientes sucesos entre Ecuador y Colombia se enmarcan en el cambio de la estrategia de seguridad de Estados Unidos que ya hemos trabajado. Héctor, en este entorno, ¿cómo podemos conectar la cumbre con la estrategia que ya en ocasiones pasadas has señalado en este espacio y en la doctrina Donroe? No, Jesús, gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Sí, como comentas, y bueno, nada más por no dejar de señalarlo, pues entramos en en la tercera semana ya prácticamente de guerra en Oriente Medio, y pues esta situación indudablemente se engloba también dentro de esas vicisitudes en términos internacionales, ¿no? Pues bueno, sí, como comentas, efectivamente, 12 pseudopresidentes, 12 mandatarios democráticamente electos, con esto que podamos entender de la democracia liberal, pues van y rinden pleitesía a Washington, ¿no? O bueno, no tengo muy claro si esta vez fue en Washington o como lo suele hacer en Mar-a-Lago, porque también ese personalismo de Trump, pues sale a la palestra, pero bueno, el punto es ese, Fue en 12 Florida. países, Fue en ajá, Florida fue para en Florida, recordar bien la base de la gusanera que tan activa está. y que es el centro precisamente de la política hacia Latinoamérica, ¿no? Encabezada, por ejemplo, por este personaje Marco Rubio, quien señala que sus padres fueron expulsados por el régimen castrista cuando en realidad salieron años antes de Cuba como buenos empresarios, adictos al dinero proveniente de Miami, de los Estados Unidos. Pero bueno, en fin, lo que vemos es este conjunto de presidentes, donde lo que por supuesto resalta es no la inasistencia, sino simple y sencillamente la falta de convocatoria hacia los países más grandes de la región, no solamente en términos de población, sino también en términos políticos, económicos, México, Brasil y Colombia. Por supuesto, con personajes en la derecha mexicana, pues señalando que nos dejaban afuera y que un fallo más de la diplomacia mexicana y que un fallo más de la Cuarta Transformación, cuando pues en realidad lo que vimos es que en términos, digamos, porcentuales de población que se representaba, pues no llegaba ni al 15%, ¿no? Sí se habla de 12 países, pero bueno, la mayor parte de ellos, como tú señalaste, pues países pequeños, por ahí está Guyana, por ejemplo, países de Centroamérica, que bueno, sin menospreciar y sin ánimo de faltar al respeto, pues sabemos lo que pesan en términos internacionales. Por supuesto, llama la atención el caso de Nayib Bukele, quien ha estado en el centro de la atención de Donald Trump y de sus políticas. Y como bien decías de Javier Milei, ¿no? Quien todavía se disculpa por no hablar en inglés, por no tener un inglés fluido, ante pues el la presencia de Donald Trump. En fin, hemos podido tocar en este espacio en un par de ocasiones lo que implicaba pues esta reconfiguración de los Estados Unidos en los últimos años, sobre todo a partir de la llegada de Donald Trump a este segundo periodo presidencial. Cumplimos un año o 2 meses ya con la amenaza naranja instalada en la Casa Blanca, y pues lo que vemos es la confirmación de eso que comentamos en repetidas ocasiones, ¿no? En un momento de debilidad hegemónica, en un momento en el que Estados Unidos no puede ya responder a 4 o 5 frentes abiertos en todo el mundo en términos militares, en términos políticos, en términos económicos, pues se recrudece, digamos, la influencia, la injerencia que tiene sobre los países de la región latinoamericana. Al final quisiera yo hacer alguna reflexión sobre esto que implica el latinoamericanismo, si es que todavía se puede hablar de algo así, pero bueno, lo que vemos sin duda es, si bien los últimos, qué sé yo,
100 años, sí, desde los últimos 120 años, sobre todo desde el famoso corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, pues lo que vemos es precisamente la influencia de los Estados Unidos, la injerencia de los Estados Unidos, no solamente en términos de presión diplomática, sino en términos directos, ¿no? En términos militares, en términos de presiones económicas, etcétera, con distintos pretextos, ¿no? Y creo que, bueno, eso es lo que hasta cierto punto ha cambiado. En un primer momento, pues, qué sé yo, podemos hablar de esta persecución al comunismo, sabemos lo que ello implicó, por ejemplo, para muchos países de Centroamérica, de Sudamérica, la presión sobre los grupos de la teología de la liberación, encabezada en buena medida por los Estados Unidos. No hay que dejar de mencionarlo, con ayuda, por supuesto, de la Iglesia Católica y de Juan Pablo II en ese momento. En México, por supuesto, el caso de Chiapas, pues es paradigmático en ese sentido. Después, con los pretextos de la guerra contra el terrorismo, a partir de la vuelta de siglo, a partir de los famosos ataques del 2001. Y bueno, actualmente vemos que la narrativa se va por la cuestión de la guerra contra las drogas. Esta vez, pues como también lo señalamos en algún momento con Rafa, con Jesús, con los compañeros de aquí de la náusea, pues con un aumento palpable de la militarización, ¿no? Que creo que ese es el argumento central en este caso con el famosísimo escudo de las Américas, en donde, bueno, lo que se propone básicamente es combatir a grupos del crimen organizado, entre muchísimas comillas, eh, ya con herramientas de tipo militar, que es precisamente lo que empezamos a ver de manera directa en el caso de Ecuador, una intervención conjunta por parte de fuerzas estadounidenses y del régimen encabezado por Noboa. A veces le decimos régimen a los que no nos gustan, ¿no? El régimen de los ayatolás, el régimen norcoreano. Pero bueno, insisto, esa intervención militar, que fue por supuesto celebrada por grandes sectores de la derecha, por grandes sectores conservadores, pero que sin duda tiene consecuencias importantes en términos, uno, de desestabilización para la región, y otro, pues en términos precisamente de lo que señalábamos de un control cada vez más férreo de Estados Unidos sobre los que son gobiernos y payos en la región, ¿no? No es el caso de todos, pero sin duda un número importante, encabezado, por supuesto, pues diría yo, por Argentina y por Bukele, por Milei y por El Salvador, pues son los que llevan esta narrativa, ¿no? Sin duda, América Latina presenta una posición fragmentada frente a los casos de Palestina, frente a los casos de Irán. Fueron pocos los gobiernos que lo denunciaron explícitamente. El caso de Colombia, por ejemplo, en torno a la situación en Palestina, fue paradigmática durante el primer año de la invasión, aunque bueno, también a finales del año pasado se reunió ya Petro con Donald Trump y bueno, parecía que el discurso cambiaba un poco, parecía que se aflojaba un poco la respuesta de Petro, pero bueno, lo que vemos es efectivamente cómo se plantea una división en América Latina, ¿no? Los países que van a estar sujetos a las directrices de Washington en términos políticos, militares, económicos, con lo que ello implica que acertadamente comentabas, de cerrarle el paso a China en la medida de lo posible, porque lo cierto es que también es bastante complicado para países de la región desvincularse por completo de China, pero sí marcarle un freno a las inversiones económicas de la potencia asiática. Y los países, bueno, que quedan por fuera de esta convocatoria, simple y sencillamente, pues ¿por qué no van a participar de forma tan burda en este intento de sometimiento que vemos en este primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Creo que por ahí podemos empezar a sacar algunas conclusiones sobre lo que vimos en ese patético anuncio del famosísimo escudo de las Américas. Claro, claro, y que aparte nos ayuda a caracterizar, digamos, la naturaleza del momento histórico que estamos viviendo. Lo hemos dicho en episodios anteriores, estamos viviendo un reacomodo de todas las piezas a nivel geopolítico, en que estas tres grandes potencias, no podemos resumirlo a dos, Estados Unidos y China, pues mueven sus piezas en todo el tablero, y ante la dificultad que Estados Unidos tiene para seguir consolidando posiciones o mantenerlas al menos en Medio Oriente y en el sudeste asiático, pues viene lo que había planteado en algún momento con este concepto también de nearshoring, pero vinculado no necesariamente a la cuestión comercial, sino a la cuestión político-militar, en la cual Estados Unidos tiene que proteger su último bastión, digamos, de seguridad económica y política y militar, que es América Latina y que se enmarca en toda esta nueva ola de gobiernos de derecha, ¿no? Ya hemos hablado de, bueno, no sé, tres, cuatro olas del progresismo y siempre terminan de la misma forma, ¿no? Que es
con una izquierda progresista que se cae ante sus propias contradicciones, usualmente vinculadas a los límites en el proyecto económico, la existencia, por supuesto, de corrupción y de desintegración de estas políticas de proyecto unificado, y que dan paso a gobiernos como los de Milei y como los de Bukele, ¿no? Que fácilmente se prestan para este tipo de ejercicios y que en los últimos tiempos vimos justamente pues con la pérdida de los gobiernos progresistas en Ecuador, en Bolivia, toda la situación de desestabilización en Perú, que aún con gobiernos de derecha, pues fueron algunos tumbados por los pactos, por los tratados que estaban haciendo con China, ¿no? Y creo que incluso la narrativa que Kristi Noem, que era la encargada de plantear estas directrices, estructura, son un reflejo claro de cuál va a ser, digamos, la dinámica que vamos a ver en los siguientes años. Cabe resaltar que, bueno, además del aseguramiento de Venezuela, por más que Delcy diga que no, que el proyecto bolivariano sigue, bueno, lo cierto es que ahora su petróleo está controlado por Estados Unidos, su política comercial también lo va a estar, y por otro lado, pues la cometida más brutal contra Cuba, ¿no? O sea, un país con décadas de bloqueo económico que ahora se enfrenta directamente a una posible crisis humanitaria, ¿no? Ante el asedio de Estados Unidos y en un entorno en el cual, ante la pérdida en el conflicto en Irán, que ya hemos resaltado últimamente, pues Trump va a tratar de tener una victoria fácil contra el gobierno de Cuba, ¿no? Que ya hace unos días Díaz Canel también hizo énfasis en que quieren salir de la forma más pacífica del asunto, ¿no? Creo que esto nos da cuenta perfectamente de las políticas, que es sométanse o prepárense para, la, para la lucha, ¿no? Hace unos capítulos, Héctor, yo había mencionado, ¿no? Que Latinoamérica es una de las regiones, a cierto punto, más estables en términos de conflictos internacionales, ¿no? O sea, no hay países que invaden a países desde hace, bueno, desde 1800, ¿no? Y tampoco han sido muchos los casos. Pero el 17 de marzo, justo tú lo mencionaste, se confirmó un conflicto entre Ecuador y Colombia, en el cual Gustavo Petro acusó a Ecuador de bombardear suelo colombiano en en esta operación que se coordinó junto con Estados Unidos. Habla de 27 personas muertas, y presentó como evidencia una fotografía de un dispositivo explosivo. Novoa negó el asunto y argumentó que fue en territorio ecuatoriano, aparte acusando a Colombia de ser el lugar de origen de los grupos narcotraficantes en en una dinámica similar a la que Estados Unidos aplica con Sheinbaum. ¿Cuáles serían tus claves para entender esto? ¿Genuinamente se trata de una escalada, de un posible conflicto entre Ecuador y Colombia? ¿O de qué naturaleza, digamos, va a ser la respuesta? Sí, pues retomo un poquito precisamente desde lo que planteabas. Pues creo que una de las consecuencias de esta política de militarización, de llevar a cabo este tipo de acciones, pues qué ejemplo más claro tenemos que el caso mexicano, ¿no? Desde el 2006, de esa famosa intervención, de esa famosa declaración de guerra encabezada por Felipe Calderón, en lo que vimos pues fue una descomposición completa del tejido social, ¿no? Y el otro caso paradigmático en ese sentido, pues es el caso de Colombia en los noventas. Colombia pues quedó fragmentada, quedó destruida precisamente por esa intervención del famoso Plan Colombia. Y lo que vemos es eso, por ejemplo, no dejar de señalar que si bien el plan de paz que proponía Petro pues tenía ciertos visos de ser exitoso. Lo cierto es que el año pasado quedó demostrado que no iba a continuar. El ELN cada vez más enraizado en sus posiciones de control territorial, atacando a grupos incluso disidentes de las FARC, incluso relacionados con el narcotráfico, como el famoso Tren de Aragua y demás. Entonces lo que vemos es eso, pues una descomposición del tejido social, y lo mencionamos también en su momento, que Ecuador se había convertido en la punta de lanza de los intereses de los grupos del crimen organizado. Mucho se dijo, por supuesto, de la participación, por ejemplo, de grupos como el Cártel Jalisco, ya en la política y en la economía ecuatoriana. Y bueno, la pérdida del correísmo, pues lo que llevó eventualmente fue a la llegada de este personaje Novoa, quien ha doblado las manos en todas intenciones, en todos los aspectos, para permitir, pues,
esta intervención de las fuerzas estadounidenses, insisto, en términos directos, que es algo que no vemos ni veremos para el caso mexicano, o al menos todo apunta a ello, pero pues que sin duda da muestras del recrudecimiento de la política norteamericana para la región, que no sigue siendo otra más que someter a los gobiernos que pueda someter, aislar a los que no pueda hacerlo, ¿no? Como fue el caso de Venezuela en un primer momento, con miles y miles de sanciones, no se diga de Cuba, con ese bloqueo a todas luces ilegal impuesto desde hace años. Pero bueno, aquí la situación entre los dos países, digo, por no dejar de comentarlo en términos históricos, algunos lo atribuyen al famoso Plan Maitland de principios del siglo XIX, pero lo cierto es que la región latinoamericana, más allá de que no se hayan dado grandes conflictos entre los países, más allá de que creo que la última guerra fue esa de los tres países, precisamente entre Paraguay, Argentina, Brasil, eh, más allá de que no haya ese tipo de enfrentamientos bélicos, no estamos en una región como los Balcanes o qué sé yo, pues lo cierto es que es una región tremendamente fragmentada, ¿no? En términos precisamente de los intereses de las clases oligárquicas de cada país que buscan, siempre mirando a Washington, pues sus propios intereses antes que los de sus propios pueblos. Creo que eso es lo que vemos actualmente, ¿no? Esa fragmentación de intereses entre una política colombiana que se encuentra tambaleando por ahí, me parece que este año, sí, este año me parece que hay elecciones donde pues las candidaturas afines a Petro enfrentan ya varias problemáticas, incluso en términos legales. Por ahí no se pudo presentar a una primera vuelta el candidato más reconocido, quien ahorita se me escapa su apellido. Pero bueno, yo no creo que estemos ante una escalada militar, ante posibilidades de una guerra abierta entre Ecuador y Colombia, lo cual, bueno, ya en estos tiempos de normalización de conflictos no sería nada extraño, sino simple y sencillamente pues del aumento de la presión, ¿no? Por parte de los Estados Unidos hacia, hacia los países, digamos, disímbolos de la región, que no dejan de ser los que mencionábamos hace un principio, ¿no? Colombia, Brasil y México, cada uno con sus vicisitudes y con sus particularidades, pero pues no dejan de ser los que hasta cierto punto pues no caen tan directamente ante la influencia norteamericana, ¿no? No quiero decir que no lo estén, sino simple y sencillamente, bueno, que no se prestan a actos como los del famoso escudo de las Américas. Terminar a lo mejor nada más con esa parte, ¿no? El aspecto que a lo mejor es el que menos tocamos, el aspecto simbólico de lo que significó la caída parcial del régimen chavista, porque ya comentamos que sigue el chavismo con Delcy, ahora entregando el petróleo, pero lo que significó en términos simbólicos, pues bueno, de dejar de pensar en este latinoamericanismo, no en términos ideales, sino pues que en términos reales no va más, ¿no? Esta propuesta del famoso socialismo del siglo XXI, de las Marías Rosas que comentabas tú en un principio, pues están completamente desdibujadas como alternativas políticas ante este surgimiento de la derecha, causado, bueno, tú lo señalaste de forma bastante concreta, y lo que va a seguir con el caso cubano, ¿no? Que también ante una eventual caída, desaparición o desmantelamiento de lo que pueda quedar del régimen cubano castrista de la revolución, pues va a significar también un aliciente para todos estos grupos de nuevas derechas, grupos conservadores, sujetos a las directrices de Washington. Y yo creo que eso es lo preocupante, más allá de que, pues evidentemente, se hablaba por ahí de 27, 30 fallecidos en el lado de la frontera colombiana, de denuncias en términos internacionales, pero bueno, creo que eso no va más, sino simple y sencillamente, pues aumentar el control de los Estados Unidos sobre Ecuador, sobre sus puertos, sobre sus relaciones comerciales y la presión sobre Colombia, que pasa indudablemente por estas nuevas declaraciones de narcotráfico, ¿no? Preveía yo que en realidad eran 4 campesinos los que se llevan detenidos en un primer momento en Ecuador y después bombardean, algo que pues a todas luces no tiene sentido, no sirve más que para desestabilizar la región, para crear problemas migratorios, para crear problemas de inseguridad, más que resolverlos. Pero bueno, pues esa ha sido siempre la mano dura, ¿no? Lo que celebramos con la famosa mano dura. Sí, sí, no, y bueno, y que tiene que ver justo con la debilidad a cierto punto de los proyectos. Recordemos que cada ola del progresismo ha sido más descafeinada que la anterior. Las primeras tenían un proyecto tal vez un poco más afianzado económica e incluso ideológicamente, y eso nos refleja también los límites, ¿no? Una presidenta como Sheinbaum tratando de plantar cara a Trump, más allá de todas las cuestiones que hemos también criticado del gobierno, en términos de, pues, hasta donde pueda mantener lo que se llama soberanía, ¿no? Que se ha visto trastocada, sobre todo en el caso de Cuba, fue muy, muy ejemplar. Petro, un presidente, pues sí, con una cuña ahí plantada entre Venezuela y entre Colombia, que era Ecuador,
Y Brasil, pues también siendo hasta cierto punto el más afianzado en términos políticos, ¿no? Con la derrota hasta cierto punto eh, evidente de la ultraderecha que apoyó se me olvida el nombre Bolsonaro. de Bolsonaro, pero siempre con el peligro latente, pues sobre todo de los grupos evangelistas, ¿no? Que tanto poder han cosechado en Brasil y que sin lugar a dudas presentan un escenario nada positivo para la región. Héctor, ¿alguna reflexión final? Algo que podamos tomar en No, cuenta para próximos momentos. nada más no dejar de recordar, en función de de tu último comentario, que en los últimos 30, 40 años Colombia fue la punta de lanza. Colombia fue la cabeza de puente, ¿no? De los Estados Unidos en Sudamérica. Mencionamos el Plan Colombia, pero ¿por qué no mencionar, por ejemplo, que Colombia es el único país de América Latina que está integrado a la estructura de la OTAN? Evidentemente no como un actor de primer nivel, pero siempre fue esa cabeza de puente de los Estados Unidos, ¿no? Encabezada, por supuesto, con gobiernos como el de Álvaro Uribe, el Calderón colombiano, o el Salinas colombiano, bueno, se pueden hacer muchos símiles en ese sentido, pero siempre jugó ese papel Colombia frente a Venezuela, que fue el primero que tuvo un cambio hacia un signo político distinto. Y bueno, pues nada más no dejar de mencionar que precisamente es en buena medida la debilidad de los estados en Latinoamérica, una debilidad estructural, histórica, la que propicia que los vacíos de poder se llenen, ¿no? Se llenan por un lado por organizaciones criminales, cuando el Estado no es capaz de cubrir todo el territorio en términos efectivos, de políticas de salud, educativas, de seguridad, etcétera, etcétera, pero también se llena con la política estadounidense cuando así lo requiere el hegemón, que es el caso en este primer cuarto de siglo, o cuando pues requiere afianzar su control sobre lo que históricamente, peyorativamente, por supuesto, pero pues no sin cierto margen de realidad, siempre se denominó el patio trasero. Pues concluir con la pregunta, ¿no? Que planteábamos al principio. Vamos a ver efectivamente una nueva subordinación militar, política, económica más recrudecida de los países latinoamericanos, porque creo que en este momento si algo se antoja lejano es hablar precisamente de ese sueño bolivariano, ni mucho menos de unidad de pueblos en Latinoamérica, o bueno, pensar por dónde es que se pueden reconstruir integraciones, articulaciones de más soberanía cuando no vemos visos de ello, ¿no? La respuesta, pues evidentemente va a depender de los gobiernos, de las elecciones, etcétera, etcétera, pero pues sin duda alguna, una respuesta, digamos, más contundente, más estructural, tiene que estar en una movilización de respuesta como la que se dio, pues qué sé yo, hace 50, 60 años, ¿no? No en estas vaivenes democráticos que con gobiernos tibios, pues favorecen coyunturas como las que vemos actualmente, ¿no? Creo que por ahí podríamos dejar la pregunta un poco en el aire, pensando pues en los próximos años, en las próximas décadas, en las que dijimos que probablemente lo que vamos a ver pues es este revival de las derechas afianzarse en buena parte de los países del Cono Sur. Si bien México pues parece que va uno o dos ciclos electorales por detrás de los países de Sudamérica, pues lo cierto es que eventualmente también vamos a ver una descomposición del régimen de Morena, lo empezamos a ver ya en muchas cuestiones como las que tuvimos oportunidad de tocar la semana pasada, y no va a ser para siempre la cuarta transformación, ¿no? Entonces, no extrañe también con la influencia de ciertos personajes que en determinados momentos podamos caer más ante una política de subordinación, ¿no? Esperemos que no sea el caso, pero no es algo improbable. Claro, claro, sin lugar a dudas es un escenario nada halagüey. Creo que nada más fuiste un poco redundante porque dices, por un lado los vacíos se llenan con el narcotráfico y por otro lado con la política norteamericana, cuando básicamente estás hablando de la misma situación. Y esto pues, para dejarlo bien claro, por si a alguien no le queda claro cómo esta política de combate al narcotráfico no es para el combate al narcotráfico, sino para un mayor control, ¿no? Recordar justamente lo que Sheinbaum ha dicho hasta el cansancio, Petro y todos los presidentes, pues que estos grupos de narcotráfico los arman justamente Estados Unidos y les compra las drogas a Estados Unidos. Entonces, nos crean el problema y nos dan la solución. Una clásica, digamos, del imperio que estamos viendo caer, ¿no? Como hemos dicho. A ver si no nos lleva entre las patas, justamente por ser su patio trasero. Pero bueno, quedan muchas reflexiones por hacer, sin lugar a dudas, momentos interesantes. Entonces, pues muchas gracias, Héctor, muchas gracias a nuestro auditorio. Les recordamos, por favor, apoyarnos con un like, comentario, compartir, suscribirse
dado que evidentemente el algoritmo de YouTube no nos va a tratar muy bien con estos temas, pero que sin lugar a dudas pues tratamos de establecer esta reflexión para entender los tiempos convulsos que nos tocó vivir, ¿no? Muchas gracias, Héctor, y nos vemos la próxima.